Buenos días a todas y a todos. Continuando con nuestro módulo 2 del curso ¿Qué hacer ante el abuso policial? Vamos a tener esta video clase. Luego de la video clase, después que ustedes la escuchen y hayan hecho las lecturas que asignamos el viernes, a las 4 de la tarde tendríamos entonces la apertura de nuestro chat de cierre del módulo. Yo quiero en esta videoclase hacer como referencia a algunas cuestiones que surgieron en el chat del viernes y luego hacer algunas pequeñas precisiones sobre el tema de los derechos que viola la policía. La primera cuestión a la que quiero referirme es el tema que surgió en el chat acerca de la percepción de la policía y que concluíamos allí que era en general abrumadoramente negativa, ¿no? Lejos de garantizar la seguridad y proteger a la población, las personas tienen una relación con la policía que se caracteriza por el miedo, la desconfianza y, paradójicamente, por la inseguridad. Sin embargo, y eso se refleja, bueno, en las prácticas ilegales que hace la policía, desde las detenciones arbitrarias hasta el matraqueo, el cobro de vacunas, etc. Sin embargo, esta percepción tan negativa convive con una percepción acerca de la necesidad de que la policía aplique la mano dura para combatir el delito, ¿no? Y citábamos esa encuesta de percepción que se ha hecho recientemente por parte de una investigadora, una consultora investigadora privada que termina concluyendo que si bien el 70% de la gente considera que la policía actúa mal y no los protege, un 44% está de acuerdo con que la policía haga detenciones arbitrarias y un 32%, es decir, casi un tercio por ciento de la población está de acuerdo con que la policía mate delincuentes. Esto realmente nos debe llamar a la reflexión y yo creo que se explica porque, bueno, ha calado extraordinariamente en el imaginario social que la delincuencia y la criminalidad se combaten con políticas de mano dura que en una sociedad desigual como la nuestra terminan siendo políticas dirigidas exclusivamente a los jóvenes pobres de nuestra población. Esta percepción cambia cuando efectivamente las propias personas son tocadas por esa mano dura. ¿Y por qué la policía actúa de manera preferencial en nuestros barrios y comunidades pobres? Bueno, porque la policía responde a ese modelo de seguridad del que hablábamos en el primer módulo, concebido desde la derecha, una política de seguridad de derecha que lamentablemente no logró cambiarse, no ha logrado cambiarse a partir del proceso de reforma policial. Lo que estamos viendo es que la policía persigue los delitos que cometen los pobres, los pequeños delitos, los delitos no violentos, los hurtos, la venta de drogas, etcétera, pero no toca las grandes estructuras delictivas. Y bueno, digamos, el menor poder de reclamo que tienen estos sectores en la población también contribuye a perpetuar ese ciclo de actuación policial. Si los policías saben que en la mayoría de los casos estas actuaciones ilegales no van a ser perseguidas ni sancionadas. Bueno, algunas justificaciones que surgieron, que ustedes vean que la gente les decía para justificar, valga la redundancia, la actuación policial era la necesidad de la policía de aumentar su poder de fuego frente al aumento del poder de fuego de los grupos delictivos, por ejemplo, o que los policías ganan un poco, o que los malandros no tienen derechos o tienen menos derechos que el resto de la población. Ahí me gustaría como hacer algunas precisiones que también hemos comentado de alguna manera, ¿no? La primera es que, bueno, la violencia policial aumenta la violencia delictiva y además no es ineficiente para combatir el delito. Perdón, ¿no? Es decir, más allá de los casos específicos en los que efectivamente la policía deba usar su poder de fuerza para combatir fuego o para combatir algún grupo delictivo, lo que suele suceder es que ese mensaje que manda la policía al aumentar su poder de fuego, su capacidad de usar la violencia, lejos de disuadir la conducta, digamos, violenta de la población y de los grupos delictivos organizados, lo que hace es aumentarla, digamos. Lo que termina sucediendo es que frente a esa violencia que van a recibir del Estado, estos grupos delictivos se dotan de mayor violencia también y ahí se
inicia un ciclo de escalada de la violencia. Y un segundo elemento tiene que ver con que ese uso abusivo de la violencia policial o de los excesos policiales, también lo que termina haciendo es que desplaza los delitos, digamos, menos violentos, el hurto, la venta de drogas, etcétera, que se cometen a lo mejor en las calles del barrio o de una determinada comunidad, al ser tan perseguido termina migrando hacia otros delitos más violentos que, digamos, a partir de ese aumento del propio poder de fuego de los grupos delictivos, también les va a ser menos riesgoso y les va a ser más rentable, ¿no? Entonces, bueno, son dos elementos que nos indican que realmente no es verdad que la violencia policial disminuye la violencia delictiva. Y por otro lado, pues si bien muchos de los jóvenes o un porcentaje de los jóvenes que son víctimas de los abusos policiales son jóvenes que están en conflictos con la ley y que a lo mejor están solicitados o que están en proceso de presentación ante tribunales, etcétera, gozan de los mismos derechos y protección al derecho a la vida, a su seguridad, a su integridad que el resto de la población. En Venezuela no existe pena de muerte y si la policía tiene alguna orden para investigarlos o para aprehenderlos, tiene que hacerlo bajo las normas legales existentes. El otro tema que surgía en el chat tenía que ver con el tema de la reforma policial, porque algunas de ustedes se preguntaban por qué fracasó o por qué se estancó la reforma policial. Creo que eso también es importante reflexionarlo. Yo creo que, en mi opinión, prefiero hablar de una regresión o de un estancamiento, pero con posibilidades de volver a ser digamos, implementada o fortalecida, pero efectivamente creo que nos deja aprendizaje. En mi opinión, no ha existido suficiente voluntad en las instancias encargadas de la seguridad en el país para hacer avanzar la reforma, suficiente voluntad y suficiente convencimiento. Ha habido una altísima rotación de los mandos encargados de la seguridad en el país que termina produciendo una discontinuidad en la gestión de la seguridad y por tanto de la reforma. Bueno, sigue habiendo una percepción arraigada, como decíamos, en parte de la población y en las propias autoridades sobre la utilidad de las políticas de mano dura, que termina haciendo que no haya un reclamo hacia su transformación. Luego, bueno, digamos, la reforma ha tenido que convivir con medidas operativas contrarias a su naturaleza, ¿no? Como es el caso de las OLP o de estos operativos, digamos, de despliegue de cuerpos tácticos que se han masificado y se han generalizado y que son contrarias al propio modelo. Entonces, al final, en la práctica, ha venido ocurriendo, digamos, una actuación policial que es contraria a lo que está descrito en el modelo que originó la reforma, ¿no? Luego las policías siguen teniendo mandos militarizados, que eso también genera una relación entre la policía y la ciudadanía, digamos, desde una perspectiva de seguridad militarista. Han fallado los controles internos de la actuación policial y también no ha habido un impulso, digamos, suficiente de los mecanismos de Contraloría Externa de la función policial y finalmente el aparato de justicia no ha actuado, digamos, de manera oportuna y pertinente frente a las violaciones y los abusos que se denuncian. A mi juicio, todos esos son elementos que se conjugan para no haber hecho avanzar la reforma como se esperaba. ¿Cuáles son los derechos más violados por la policía que veíamos y que hemos visto en la caracterización que ustedes ya han leído y en lo que hablábamos el viernes, ¿no? Bueno, una de las cosas que debemos decir es que también surgía en el chat, es que la actuación de los policías lamentablemente no puede entenderse como una actuación aislada, como un caso aislado, como una situación excepcional, ¿no? Lo que estamos viendo es que es una actuación bastante generalizada que nos habla de ciertos patrones homogéneos y estructurales, que dan cuenta de una actuación estructural al interior de las policías que no puede calificarse como un exceso individual o particular, ¿no?
Esto nos lleva a concluir eso, ¿no? Que la actuación de la policía tiene rasgos estructurales, no se trata de patrones aislados, sino patrones instalados que se repiten de manera recurrente y con mucha homogeneidad. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, en los casos que pudieron leer, que se trata de casos en los cuales la actuación de la policía fue muy homogénea. Y eso nos habla, bueno, que hay, digamos, si estos casos se repiten de manera tan recurrente, pareciera que no están funcionando adecuadamente los mecanismos que permiten controlarlos, no están siendo, digamos, condenados adecuadamente estos hechos, y hay como una omisión en la actuación del Estado para detenerlo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de unos patrones de actuación que son estructurales, que tienen un grado de sistematicidad y que tienen que ser, digamos, erradicados no desde la actuación del propio funcionario, sino desde la propia institución, perseguidos y erradicados desde la propia institución. Nosotros creemos que es importante que las altas autoridades del Estado manden un mensaje claro a los cuerpos policiales y a sus funcionarias y funcionarios al respecto, ¿no? Aquí queríamos hacer referencia a lo que fue el papel del comandante Chávez en el proceso de la reforma, cómo él se convirtió en un vocero principalísimo de la denuncia acerca del carácter clasista que históricamente ha tenido la población, la policía, y la necesidad de erradicarlo, ¿no? Nosotros, por el contrario, hemos visto en algunas ocasiones en el alto gobierno, algunas más bien opiniones que lejos de condenar avalan esas conductas, y creemos que es muy importante que desde los más altos niveles de gobierno se mande un mensaje claro al respecto. Bueno, ¿cómo se concreta y cómo opera la violencia policial en nuestras comunidades, sectores, espacios de trabajo, de militancia? Lo primero que deberíamos decir es que ustedes también lo van a ver en la presentación y lo han leído en la caracterización. Ha habido un incremento exponencial de los casos de violencia policial en los últimos años, a pesar de que no existen cifras oficiales muy recientes. Las últimas que ha dado el gobierno, que corresponden al año 2018, si se comparan con las del año 2017, hablan del año 2013, entre el año 2013 y el año 2018 ha habido un incremento exponencial de la violencia que produce el Estado, la violencia que es responsabilidad de funcionarios del Estado, de 374,2%. O sea, son las muertes que ocurren bajo el patrón de resistencia a la autoridad, que muchas veces son justificadas como acciones en las cuales los funcionarios de los cuerpos de seguridad se ven obligados a matar porque se encuentran en un enfrentamiento con igual poder de fuego, pero que sin embargo luego cuando se analizan estas cifras en contexto son poco creíbles, porque estamos hablando de, digamos, 5.200 personas que murieron en el año 2018 frente a menos de 50 funcionarios policiales. No tienen ningún asidero, ¿no? Y además estamos viendo cómo hay una denuncia recurrente en el día a día, en la prensa, en diferentes medios, redes, sobre la actuación de la policía. ¿Cuáles son los derechos que más viola la policía? Bueno, en las lecturas realizadas y en los casos que vimos, está, digamos, claro que los derechos que fundamentalmente están asociados a la función policial y que la policía debe proteger, porque están asociados a las tareas que deben cumplir, son el derecho a la vida, el derecho a la integridad, los derechos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del hogar, los procedimientos judiciales o el debido proceso, digamos, en el desarrollo de sus funciones policiales, y el derecho a la honra. Estamos citando eso, pues, digamos, los funcionarios policiales como funcionarios del Estado tienen que proteger todos los derechos de la población, pero estos a los que estamos haciendo mención están relacionados directamente con lo que es su trabajo como policía, ¿no? El derecho a la vida, el patrón digamos, de comportamiento del derecho a la vida que hemos visto en la mayoría de los casos que hemos estado
de los cuales hemos recibido información o hemos testimoniado, se produce a través de ejecuciones extrajudiciales, que ocurren con el asesinato o el ajusticiamiento de la persona, generalmente jóvenes, a través de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, generalmente a través de armas de fuego, que se activan, es la activación del poder de fuego sobre personas que están desarmadas, rendidas o que no oponen resistencia. Es decir, estamos hablando de procesos en los cuales hay una ejecución o un ajusticiamiento, ¿no? Y hay una violación del derecho a la vida. El derecho a la integridad que se viola a través de infligir sufrimientos físicos o mentales a las personas que están bajo custodia o detenidas, o en el proceso de detención por parte de los cuerpos policiales, y que se concretan, por ejemplo, a través de golpes, asfixias, quemaduras, amenazas de muerte, aislamiento. En el caso, por ejemplo, de Argenis y Alfredo lo vimos, que posteriormente, en los momentos iniciales de la detención, ellos fueron incomunicados, fueron golpeados, fueron asfixiados, fueron aislados. Todos esos elementos configuran violaciones al derecho a la integridad física, ¿no? Y se les produjeron lesiones tanto físicas como emocionales. Hay que destacar que una práctica histórica de la policía en nuestro país ha sido acudir a la violencia, a la tortura y a los malos tratos para lograr obtener una confesión de culpabilidad de las personas que están detenidas o aprehendidas. Y hay que decir que los instrumentos internacionales y nuestras leyes dicen que ninguna confesión obtenida bajo coacción, y ahí se incluye la tortura, la amenaza, etcétera, tiene validez posterior en el proceso de investigación judicial. Luego está todo el tema de la libertad y la seguridad personales, que son derechos ampliamente consustanciados y que se expresan fundamentalmente en las detenciones sin orden judicial cuando no se encuentra la persona en flagrancia. Esto quiere decir que si una persona no está cometiendo un delito, no puede ser detenida sino bajo una orden judicial expedida por una instancia competente, ¿no? La mayoría de los casos y la totalidad de los casos que ustedes vieron en la caracterización y los que vimos, los dos que analizamos, hablan de detenciones arbitrarias. Es un patrón muy, muy recurrente. En ambos casos no hubo ninguna orden judicial y en ambos casos ninguno de las personas estaba en flagrancia. En el primer caso el joven estaba durmiendo, en el segundo caso estaban en su oficina de trabajo y fueron aprehendidos y llevados bajo engaño, esposados en un carro, en el caso de Alfredo y Argenis, sin ningún tipo de orden y posteriormente pues incomunicados y torturados. Y luego está, en el caso de la seguridad personal, también el tema de las amenazas, ¿no? Vimos también en los casos, y han visto ustedes en los testimonios, cómo los funcionarios policiales suelen amenazar a las personas, además, digamos, con el fin de que no denuncien, de que posteriormente la denuncia no prospere, diciéndole que les puede pasar lo mismo, que pueden volver a buscarlos, que ya saben dónde viven, etc. Entonces, hay un uso de las amenazas como una forma de generar temor y paralizar el proceso posterior de denuncia y de exigencia de justicia. También hemos visto que la inviolabilidad del hogar se viola o se ha violado en estos casos. En el caso en los casos que hemos visto ha habido penetración a la morada o a la vivienda sin ningún tipo de orden judicial. Y también los procesos, en algunos casos, como el caso de Alfredo y Argenis, quizás si bien hubo una orden judicial expedida por una instancia competente, no, digamos, el proceso como se realizó, la búsqueda de testigos que firmaron papeles en blanco, etcétera, hablan de una irregularidad y de un irrespeto a esta garantía. Luego está todo el tema en relación con los patrones de cómo actúan los funcionarios policiales cuando entran a las comunidades. Estamos hablando en estos casos que estamos haciendo referencia, están referidos a las situaciones en barrios
populares de Caracas, los testimonios que levantamos, pero también hemos visto cómo la policía actúa de esa manera, por ejemplo, en predios campesinos, en espacios de militancia de trabajadores, en fábricas, en sindicatos, digamos, es una actuación que está permeando a diferentes sectores del país, sectores organizados, sectores en lucha o a la población en general en múltiples espacios, en los barrios, en los predios campesinos, en los espacios de trabajo, ¿no? Y allí, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, que no hay una identificación clara de una identificación del cuerpo policial que está actuando y del funcionario policial que está actuando y del que está coordinando el procedimiento o el operativo. En muchas ocasiones entran con pasamontañas que no permiten identificar o verles la cara. Al pedirles la identificación se niegan a darlo. Realizan cuestiones como el traslado de personas, de cadáveres de personas fallecidas sin los protocolos de ley, omiten la atención de personas que han sido heridas en el procedimiento, alteran el lugar de los hechos, simulan, suele suceder, lo vieron ustedes también en los testimonios, simulan enfrentamientos, simulan hechos punibles, siembran drogas, siembran armas, simulan robos. También roban pertenencias por parte de ellos. O sea, una de las cuestiones que también ustedes pudieron ver es que hay los funcionarios en algunos de estos operativos y funcionarias permanecen en la vivienda luego de que retiran el cadáver sin ninguno de estos protocolos, permanecen en la vivienda, roban pertenencias, se comen la comida de la familia, digamos, en una actitud de mucha humillación e irrespeto a la dignidad de las personas, ¿no? Finalmente también las actas policiales que deben ser elaboradas una vez que han ocurrido estos procedimientos son actas policiales que están falseadas, en las cuales se dice que fueron objeto que tuvieron que enfrentarse a un grupo delictivo, y ustedes habrán visto en la totalidad de los casos que allí eso no ocurrió, ¿no? Digamos que hay también una actuación o una conducta de falsear la realidad de lo que pasó y con ello obstaculizar la investigación. ¿Qué es lo que dicen nuestras leyes? Bueno, nuestras leyes protegen todos estos derechos que hemos mencionado con rango constitucional, es decir, que están protegidos al más alto nivel de la escala legislativa de nuestro país, ¿no? Además, Venezuela ha suscrito y ratificado numerosos pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos que protegen los derechos que hemos mencionado aquí, ¿no? Y Venezuela, en nuestra Constitución de 1999, según el artículo 23, todos los pactos e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela se convierten en ley en nuestro país, ¿no? Entonces Venezuela no solamente está respetando su constitución, sino también esos instrumentos internacionales, entre los que mencionamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el ámbito de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ámbito interamericano. Y allí, de allí también se derivan una cantidad de tratados que son también de obligatorio cumplimiento: la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada. Es decir, hay un amplio marco legal que protege, que nos protege de los abusos y las violaciones que comete la policía en su actuación, ¿no? Algunas que voy a mencionar brevemente porque todo eso está, digamos, en los materiales que ustedes tienen, en las tablitas que vieron, y además, bueno, forma parte, creo que es muy importante que ustedes sigan, digamos, investigando sobre eso, forma parte de lo que constituye como la batería de herramientas que son importantes para luego hacer las denuncias, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el próximo módulo, ¿no? Entonces, entre las disposiciones que están allí está, por ejemplo, la inviolabilidad del derecho a la vida. Nuestra Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable, que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. Lo que está haciendo la policía cuando ejecuta extrajudicialmente, cuando ajusticia a estos jóvenes, es aplicando de facto la pena de muerte.
El derecho a la integridad: ninguna persona puede ser sometida a penas o tratos crueles, penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ninguna persona puede ser sometida bajo ninguna circunstancia a torturas, ¿no? Ni para obtener una confesión, ni con ningún fin. El derecho a la libertad: ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que esté cometiendo, en una situación de flagrancia, cometiendo un delito. El hogar doméstico y todo recinto privado es inviolable. No podrán ser allanados sino mediante una orden judicial. En relación con digamos, los estándares que están, digamos, asociados a la protección de estos derechos, el Consejo General de Policía ha generado una cantidad de materiales específicamente dirigidos a la policía, pero que es importante que también la población conozca. Yo les voy a hacer llegar algunos de ellos, sobre, por ejemplo, el uso proporcional y diferenciado de las fuerzas, sobre los procedimientos para la detención, etc. Hay una un amplio desarrollo de lo que son estos estándares, ¿no? Y brevemente, para señalarles algunos, pues el tema de la no discriminación, de no actuar de manera discriminatoria. Nosotros seguimos viendo cómo la policía detiene preferentemente a jóvenes con determinadas características físicas en determinados lugares. Eso es un tema de discriminación que tiene que desaparecer. Luego está todo el tema del uso de la fuerza, en la cual debe entenderse que el uso de la fuerza es excepcional, no es la norma, es excepcional. Y solo debe ser utilizado bajo determinadas características y condiciones, en proporción con la fuerza que están recibiendo de la persona que quieren controlar. Y sobre el uso de armas de fuego, el uso de armas de fuego debe ser el último recurso al que debe acudir el funcionario policial. El uso de la fuerza está, digamos, de la fuerza mortal está permitido solamente o justificado solamente si es en defensa propia de la vida de un funcionario o una funcionaria o de un tercero. Hay toda una disposición, como les digo, sobre los niveles, cómo se gradúa el uso de la fuerza, que es muy clara sobre cómo deben actuar los funcionarios frente a este estándar, que además es un estándar mediante el cual se produce una violación, que se viola de manera reiterada. En relación con el tema de la integridad, pues es simplemente comprometerse a velar por la integridad física, psíquica y moral del ciudadano detenido. No es solamente, por supuesto, no torturar, no infligir sufrimiento, sino también cuidar y velar por que la persona que está detenida tenga las condiciones adecuadas, reciba adecuada alimentación, adecuado tratamiento en caso de necesitarlo, de salud, esté en unas condiciones adecuadas de reclusión, no esté incomunicado. Todas estas cuestiones forman parte de los estándares de protección al derecho a la integridad. En el caso de la libertad y la seguridad personales está todo el tema de practicar las detenciones solamente en virtud de una orden judicial. En caso de que no haya flagrancia, eso es algo que los funcionarios policiales y funcionarias policiales tienen que mostrar cuando están en un operativo. Bueno, esta es la orden, bajo esta orden se ejecuta la detención, si no, se configura inmediatamente como una detención arbitraria, ¿no? Y todos los procesos posteriores que implican el derecho de las personas detenidas a tener acceso a comunicar su situación, a comunicarse con sus familiares, con sus abogados, a tener acceso a conocer la razón por la cual están detenidos, a tener acceso luego en el proceso posterior al expediente, etcétera. Todos esos son derechos que deben ser respetado, y la ausencia de cualquiera de cada uno de ellos configura de por sí ya una detención arbitraria. Luego está el tema, bueno, de la necesidad de contar con una orden de allanamiento expedida por un juez para hacer un proceso de allanamiento de morada, que hemos visto en todos los casos que se realizó de manera ilegal. Y luego está, bueno, existen también muchos estándares asociados a todo el proceso de procedimientos policiales durante las operaciones o las actuaciones de la policía. Todo lo que tiene que ver, que está muy ampliamente regulado, todo lo que tiene que ver con la utilización de uniformes, insignias, equipos autorizados, es decir, las armas que
que debe usar la policía están también reguladas según el tipo de actuación que tengan que hacer. La obligatoriedad de que tanto el equipo, el uniforme, la insignia estén en lugares visibles, la obligatoriedad de identificarse, de decir a cuál cuerpo policial pertenecen. Todo el tema de resguardar el lugar es muy importante, resguardar el lugar donde haya ocurrido un hecho punible, no alterar, no esconder, no eliminar evidencias, hacer los informes a las actas policiales de acuerdo a lo que realmente ocurrió. Y hay un elemento que es muy importante, que es el de abstenerse de cumplir órdenes ilegales. Ha sido recurrente también que algunos funcionarias y funcionarios argumentan que están cumpliendo órdenes superiores para cometer actos ilegales y violar derechos humanos. Eso es ilegal y está, digamos, contemplado en nuestras leyes que cualquier persona puede desconocer el cumplimiento de una orden ilegal y que va a suponer un delito o una violación de derechos humanos. Y finalmente, pues está todo el tema del respeto al derecho a la honra, que también en estos casos lo hemos visto, en el caso de Argenis y Alfredo, cuando se les acusó públicamente de haber sido, de ser traidores a la patria, en ruedas de prensa públicas, sin ningún derecho a la defensa y sin que hubiese ni siquiera empezado el juicio o estuviesen ni siquiera imputados. Entonces, o en el caso de los jóvenes que son asesinados y que son acusados de delincuentes. Entonces también es un derecho que tenemos las personas y un deber que tiene el Estado de respetar la dignidad, la reputación y la privacidad de las personas. Pues este es un tema para seguir profundizando. Ahí tienen los materiales que les hemos compartido y también, bueno, como les decía, les voy a compartir otros para que puedan seguir leyendo. Y la idea es que nos veamos esta tarde a las 4 de la tarde en el chat y que podamos seguir profundizando sobre, bueno, cuál es esa percepción de la policía. Creemos que la violencia policial ayuda a combatir el delito, disminuye el delito, cuáles son los derechos que más está violando la policía y cuáles son las leyes que nos protegen. Muchísimas gracias y nos vemos a la tarde en el chat.